como hace 8 días no pude estar en la presentación de bebés, entonces, entonces hoy voy a presentar al predicador. Pues saben que una de las cosas que Dios hace es estar siempre levantando personas para el ministerio. Y Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar en la vida de unos hombres que ahora van a comenzar a predicar. Entonces, Fabián es un hombre que ha estado aprendiendo, estudiando de la palabra de Dios y Dios le ha dado la oportunidad de enseñar. Hoy nos va a enseñar y esto es lo más importante. No es Fabián, es Dios. Queremos escuchar a Dios y por eso estamos contentos de que podemos escuchar la palabra de Dios de boca de Él. Entonces, mientras que Él pasa aquí adelante, roguemos para que Dios lo use en nuestras vidas. Y bueno, entonces, Fabián, que Dios te use. Nunca he entendido cómo hace Iván y Víctor con gafas y la balaca. Es complicado, parece sencillo, pero no. Y cuando no hay pelo, la balaca se desliza. Entonces es el doblemente complicado. Bueno, qué chévere ver la iglesia llena, qué chévere verlos a todos acá reunidos. Espera un momentico, ahí mejor, listo, mientras me acostumbro. Y bueno, qué rico como cantábamos a Dios, que Dios gobernaba nuestras vidas, que Dios levantando obreros. Y es muy importante que siempre estemos llegando en oración y en la palabra de Dios para que esté usando nuestras vidas para hacer la obra que Él nos encomendó. Y el día de hoy vamos a estar en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar en el capítulo 23. Vamos a estar moviéndolos allí en Números. Y vamos a ver un aspecto importante. Vamos al capítulo 23 del libro de Números. Entonces, el pueblo de Israel ahí son los nervios. Entonces, mira, el pueblo de Israel venía viene acá, está en Sitín, en los valles de Moab, está junto al Jericó, si vemos en el capítulo 23, y está a punto de ingresar a la tierra prometida, pero está acá, todavía no ha pasado. Y entonces el rey de Moab, ¿sí?, que es el rey Balat, desde por acá comienza a divisar al pueblo de Israel que se encuentra en los valles de Moab. Y se da cuenta que el pueblo de Israel es mucho, eso es mucha gente, eso es mucho pueblo. Imaginémonos que desde por acá está viendo al pueblo de Israel que está aquí en Sitín, es una ciudad aquí en los valles de Moab. Y este hombre, este rey, se turba al ver esta gran nación, ver todo este pueblo, porque conocía que Israel había destruido al amorreo. A él ya le habían llegado las noticias de lo que Israel había hecho con el amorreo. Entonces tuvo miedo, tuvo mucho miedo. Por lo tanto, ¿qué hace el rey Balat? El rey Balat se reúne con los ancianos de Moab y piensan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces toman la decisión de ir a visitar a Balaán, al profeta Balaán. Y era un profeta del pueblo de Moab, no era un profeta de Israel, para aclarar. Sin embargo, era un profeta conocido. Escribía por acá. Y aquí, ¿qué concibe el rey con estos ancianos? Pues enviar a estos ancianos a Balaán con unos presentes. Entonces, el rey Balat dice, bueno, vayan ustedes con estos presentes a Balaán con una misión. Y les encomienda que le digan a Balaán, al profeta Balaán,
que maldiga al pueblo de Israel porque tenía miedo de lo que Israel podría hacer con él. Entonces llegan estos ancianos ante Balaán y le dice que con estos presentes, Balaán, ¿qué le responde? Estos primeros enviados, Balaán los recibe y Jehová le responde a Balaán, al profeta Balaán, que no es un profeta de Israel, pero le responde Jehová y le dice que despache a estos enviados, es decir, estos enviados del rey de Balaad, diles que se devuelvan a su rey. Y esto hace Balaán, le dice devuélvanse. Entonces cuando llegan estos primeros enviados al rey al rey Balaad, al rey de los moabitas, él dice, bueno, este profeta me devolvió a mis primeros enviados, voy a enviar unos segundos. Y envía a hombres más honorables, dice la palabra de Dios, a príncipes, a hombres más honorables a Balaán. Tal vez los primeros no fueron lo suficientemente impresionantes, suficientemente poderosos, entonces voy a enviar hombres más poderosos a Balaán. Y llegan estos hombres nuevamente a Balaán, y aquí es donde Dios me regalaba en meditación en la palabra de Dios, me regalaba este devocional, y es el pasaje de hoy que vamos a ver en Números, capítulo 22, verso 18. Verso 18. Aquí está recibiendo Balaán a los segundos enviados del rey Balaad. Y dice el verso 18, y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balaad, aunque Balaad me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor te damos por el día de vida que hoy nos regalas, Padre Santo, por estar reunidos aquí como iglesia, por tener un lugar donde reunirnos, donde congregarnos para escuchar tu palabra, Señor. Y Señor, yo encomiendo esta enseñanza en tus manos, que seas tú hablando, Señor. Simplemente yo sea un instrumento tuyo, Señor. Que la palabra que hoy nos regalas, que la enseñanza que hoy tienes para nosotros nos desafíe, nos anime, nos exhorte a tomar decisiones frente a ti, Señor, para cada vez más ser obreros aprobados para ti, Señor. Te encomendamos cada detalle, cada palabra, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar, yo quiero entrar en un contexto un poquito quién era Balaán, para que no nos confundamos mucho. Porque Balaán, si bien es cierto que Balaán fue usado por Jehová, Balaán era malo. Balaán era un hombre malo, era un profeta moabita que se dedicaba a la adivinación. Es más, como yo les comentaba, cuando el rey Balaad envía los segundos mensajeros a Balaán, Jehová le ordena a este profeta Balaán que se devuelva con ellos al rey Balaad. Pero él en el camino, leyendo y meditando y buscando, él traía en su corazón el maldecir a Israel. Aunque Jehová le había dicho que se fuera con los segundos enviados para bendecir a Israel, en su corazón Balaán tenía el anhelo de maldecir a Israel, con el fin de poder recibir más dinero del rey Balaad, porque ya sabía que le había enviado unos segundos más poderosos. Sin embargo, en el camino, si leemos la historia, Balaam va en una asna y se le aparece un ángel, y solo la asna puede ver el ángel, y llega a tal punto en la palabra de Dios, en la historia, que Balaam coge a golpes a la asna, porque la asna no se va, no se mueve, se va por aquí, se va para allá, y en un momento Balaam se ve hablando con un asna. Imaginémonos esa escena, Balaam hablando con una asna, y cuando Balaam empieza a hablar con el asna, puede observar el ángel de Jehová, se turba en un momento, porque en su corazón estaba el anhelo de maldecir a Israel. Y esto para que entremos un poco en contexto de la historia, porque si bien es cierto, Balaam, este profeta, fue un hombre usado por Dios para proferir bendición al pueblo de Israel, era un hombre malo. Y era un hombre tan malo que el pueblo de Israel
lo asesina más adelante. En el Números 31, si leemos el pasaje en el verso 18, Israel asesina a Balaán, porque Balaán había persuadido a las mujeres del pueblo de Moab a que se juntaran con los hijos de Israel. Y si hemos leído el Antiguo Testamento, hemos empezado en orden leyendo, sabíamos que una de las ordenanzas que Jehová tenía para el pueblo de Israel era que no se juntase con ninguna mujer, con ninguna de los pueblos o las naciones con que iba a atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel cayó con estas mujeres moabitas, y Jehová sabía que el pueblo de Israel no se podía mezclar con estas mujeres porque se iba a ir en pos de los dioses ajenos de estas naciones, o sea, se iban a prostituir en pos de estos dioses. Esto es para que tenemos un poquito en contexto quién era este hombre. Sin embargo, devolvámonos un poquito para entrar en el pasaje, que lo vamos a abordar de manera devocional, y es Números 22, verso 18. ¿De acuerdo? Y meditando acá, vemos a un hombre que es usado por Dios. Un hombre que recibe a estos hombres influyentes, y Jehová le dice, cuidado. Y él que dice, espere un momento, no voy a hacer ninguna cosa, no voy a tomar ninguna decisión, ni buena, ni a favor, ni en contra, hasta que Dios me hable. Y eso me regalaba hoy el mensaje para el día de hoy, es mantener la vista en el Señor. Como cada uno de nosotros debemos siempre estar enfocados y tener conciencia que debemos mantener la vista en los asuntos de Dios, en las cosas que Dios nos ha encomendado. Y mantener la vista en el Señor, primeramente, ante la persuasión del mundo. El mundo nos va a querer persuadir. Y vemos acá primeramente que quiso persuadir a Balaán, a este profeta Balaán, con hombres influyentes. Si no pudo con los primeros, unos ancianos que posiblemente, pensaba el rey, merecían respeto por ser ancianos, porque tenían conocimiento, y no pudo con los primeros, entonces envió a unos príncipes, unos más honorables, ¿sí? Y empieza el verso diciendo, y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac. Y pensemos en un momento, pensaba una idea, que tenemos la oportunidad, estamos en un trabajo y se nos viene delante de nosotros el presidente de la empresa, un hombre poderoso, un hombre que es el dueño. Y pensemos en Jeff Bezos, pensaba yo, el dueño de Amazon, y se te aparece delante a ofrecerte un negocio que posiblemente te aparte de los ojos de Dios, pero es Jeff Bezos. Uy, de pronto me viene a proponer algo interesante, uno nunca sabe. Y como vemos acá, como ya habíamos hablado en el verso 7, los primeros hombres no funcionaron, los segundos hombres más poderosos. Y quiero que vayamos un momentico ahí a Números 22, verso 15. Sí, Números 22, verso 15. Es que el verso y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Entonces aquí entendamos una cosa, y es lo que dice Mateo 20, 25. Llegan mensajeros, perdón. ¿Qué dice Mateo 20, verso 25? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? El hombre cree que es dueño de la tierra, y el hombre cree que tiene la potestad sobre la tierra. Por ende, el hombre cree que puede tener potestad. El hombre que tiene cargo, que tiene poder, tiene potestad sobre la vida de todos nosotros. Y entendamos esto. Dice acá, y sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas.
Y aquí un primer punto. Los hombres con poder en el mundo van a querer aprovechar su posición, su estatus, su jerarquía, para hacernos pensar que tienen más autoridad, más poder que Dios. Nos van a querer hacer turbar el corazón, nos van a querer persuadir. Y esto debemos tenerlo muy claro, porque el mundo es gobernado por Satanás. Y la cosa se pone un poco más complicada para Balaam, para su corazón. Porque primero se le aparecen estos hombres influyentes. Y aparte de todo, vienen con dádivas. Entonces viene, sigamos con el ejemplo de Jeff Bezos. Viene este hombre, pero aparte te presenta 2 bolsas, bueno, pesos no, dólares. 2 bolsas llenas de dólares acá, y es lo que vemos acá. Si el mundo no te va a poder persuadir con cosas, con hombres influyentes, te va a querer influir con cosas materiales. Entonces viene Jeff Bezos acá y te pone 2 bolsas llenas de billetes de dólares. ¿Qué puede pasar por nuestro corazón en ese momento? ¿Qué podemos llegar a pensar? Aquí garanticé mi pensión, aquí garanticé mi estabilidad financiera, aquí garanticé mi vida de ahora en adelante. Pero tengamos cuidado con eso. Quiero que veamos acá, aunque ya vimos que Balaam le responde a sus siervos. Ahora sigue el verso diciendo, aunque Balaam me diese su casa llena, ¿de qué? De plata y oro. Entonces aquí es donde yo les decía, las cosas materiales. El mundo nos va a querer influenciar con cosas materiales, mejor negocio, un mejor cargo, un mejor dinero, te voy a pagar, te voy a subir el sueldo. Y entendamos esto. Quiero que vayamos allí a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 versos 8 y 9. Está allí en la pantalla, perdón. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y esta parte es cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto y se le aparece Satanás y llevaba 40 días sin comer nada y le ofrece esto, todo esto, los reinos del mundo y la gloria. Pensemos en nosotros un momento, que estamos pasando por una prueba en nuestros hogares, por un desierto en nuestras vidas. Estamos siendo probados, tal vez no tenemos provisión en nuestra casa, tal vez no tenemos un trabajo, tal vez estamos en discusión con nuestra pareja. Sí, muchas situaciones que puede pasar, pero el enemigo siempre va a estar ahí, siempre está ahí ofreciéndonos las cosas del mundo para persuadirnos, para apartar la mirada de Dios, para querer desenfocarnos. Porque Él le dice, si me postrares, ¿en pos de qué? De que nos postremos en Satanás, que nos postremos delante de Él y adoremos a Satanás. Esto es increíble y parece una bendición, pero pilas con esto. Debemos tener mucho cuidado. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces podemos creer que las cosas que llegan son de Dios, pero pueden apartarnos, uno, del discipulado, pueden apartarnos del crecimiento en la obra del Señor. Y algo que sí he sido testigo y he visto, y porque lo he vivido, ve cuando uno decide empezar el discipulado, el enemigo, las sutilezas del enemigo te van a querer ofrecer muchas cosas que te van a apartar del discipulado. Te van a querer decir, ¿para qué vas allá? ¿Para qué vas? 1 hora al día vas a perder esa hora del día. Mejor ven acá, te ofrezco un trabajo, te mejoro el sueldo, te doy todo esto, pero ya no vuelvas a esa iglesia. No mires más a ese Dios, que lo que te hace es perder el tiempo. Tengamos mucho cuidado con eso, con esas bendiciones, entre comillas, que pueden parecerlo,
pero que no provienen de Dios. Y entendamos esto, y es que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2. Ok, está en Primera de Pedro. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Wow, impresionante, ¿no? Y sabemos quién gobierna el mundo, ¿no? El mundo es gobernado por Satanás. Entonces tengamos mucho cuidado acá. Y aquí, para que meditemos en este punto, el mundo está siendo gobernado por Satanás, y todo lo que el mundo nos ofrece es en contra de Dios. Y si es en contra de Dios, es para hacernos apartar la mirada en Él. Tengamos mucho cuidado, esto va a generar oposición. Y para que examinemos un poco nuestras vidas, si estás en el discipulado, y tal vez en este momento también puedes estar pasando por un desierto, por una prueba en tu hogar, van a venir cosas que posiblemente te hagan apartar de las cosas de Dios, van a generar oposición con tu discipulado, con tu crecimiento, con congregarte los domingos. Pero las cosas del mundo son sutilezas de Satanás. Wow, es desafiante esta parte, ¿no? A veces no caemos en cuenta lo sutil. Hay una frase que usa Iván, y es que si dejamos un espacio chiquitico, ¿sí o no? Así, Satanás se mete por ahí, chiquitico en nuestros hogares, por el más pequeño que le abramos, y por ahí se va a meter. Entonces, imaginemos que mantener la vista en el Señor, y estamos siendo persuadidos, dinero, cosas que para la mente, que para el corazón, que para la vista son chéveres, son geniales. Pero nosotros debemos entender una cosa, que aunque el mundo nos persuada, que aunque el mundo nos quiera quitar la vista en el Señor, yo debo vivir confiado en que Dios gobierna mi vida. Si tú ya recibiste a Cristo, si tú tienes la certeza que Cristo mora en ti, debemos vivir confiados en que Dios gobierna mi vida. Y debo tener la plena seguridad y la plena tranquilidad en que Él está dirigiendo cada paso de mi vida. Y confiar en que Dios gobierna mi vida me lleva a entender primeramente que no debo ignorar su palabra, no ignorando su palabra. Yo no puedo pretender que si Dios está conmigo, yo no paso tiempo leyendo su palabra. Continuamos en el versículo, sigamos leyendo el contexto. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. Wow, esto es impresionante. No puedo traspasar la palabra de Jehová. Y traspasar se traduce pasar por encima, omitirla. Pero un momentico, cierro la Biblia. Cuán impresionante puede llegar a nuestros corazones, pasar en nuestras vidas, que si soy salvo y tengo a Cristo en mi corazón, puedo llegar a ignorar su palabra. Puedo dejarla a un lado. ¿Qué dice Proverbios 3? Está en la pantalla, versículos del 5 al 7. Voy a leerlo, Proverbios 3. Quiero leer acá la Biblia. Proverbios 3, versos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Wow. Aquí Dios nos está diciendo, sigamos con el ejemplo, tenemos a Balaán delante de estos mensajeros, delante con todo este dinero del mundo. Y un momento, no confíes en tu corazón. Pilas con eso. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Vamos a Jeremías 17:9. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Qué mensaje, qué pasaje tan claro. No confiemos en nosotros mismos. Confiemos en la palabra de Dios. Lleguemos a la palabra de Dios. Si yo soy salvo, he creído en Cristo y lo tengo en mi corazón, debo llegar todos los días a la palabra de Dios. Y aquí, por eso, para nosotros es muy importante en la iglesia, y lo digo como maestro, el discipulado y la memorización de los pasajes en el discipulado. Por eso hacemos mucho énfasis en la memorización, porque para nosotros, más que un maestro que esté allí delante de cada uno de ustedes, de nosotros, es que estén delante de la palabra de Dios, guardándola, porque la palabra de Dios es segura, eficaz. Punto. Y puede que les parezca a veces incómodo en el discipulado. Otra vez la memorización. Sí, son canzones con eso. Pues sí, porque entendemos la importancia, la relevancia para la vida de cada uno de nosotros, no para la del maestro. No pienses que es para la vida de cada uno de nosotros, de guardar y memorizar su palabra. Y bueno, aquí es algo para los de 16. Este miércoles tienen evaluación escrita de los versículos a memorizar. Yo les envío un mensajito, ¿no? Para que estemos meditando, porque para nosotros es importante que estemos guardando la palabra de Dios. Y guardándola también incluye meditarla. No es repetirlo como una lora mojada, como dice el refrán. No, es que yo me tomo el tiempo, yo lo llamo un tiempo de calidad con Dios, en que leo y medito el pasaje, lo entiendo, y cuando yo logro entender lo que Dios me quiere mostrar en ese pasaje, yo lo logro memorizar. Entonces aquí entendamos esto, que yo no puedo ignorar la palabra de Dios. Yo no puedo dejar a un lado el discipulado y otro lado el no leer su palabra, el no guardarla. Esto debe ser claro en nuestras vidas, ¿sí? O yo les pregunto, ¿no es suficiente garantía la multitud de consejeros? ¿No es suficiente garantía lo que vamos a encontrar acá? Si no lo es en tu vida, pues te invito a que ores para que mires cuáles son tus prioridades. Dice Víctor, mira tus prioridades. ¿Sí o no, Víctor? Tú nos has hecho mucho énfasis. ¿Cuáles son tus prioridades? Entonces, no ignoremos la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Números 15. Ahí donde estamos. Caray. Números 15, verso 39. Dice la palabra de Dios: y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. El corazón, los ojos son engañosos. Tengamos cuidado. Pongamos más bien por obra la palabra de Dios. Y aquí es impresionante. Aquí es muy impresionante porque pensemos esto. Está ante la presencia de un rey, este profeta.
Y quiero vayamos a Números 23. Estamos moviéndonos mucho en el Antiguo Testamento para los que no lo leen mucho. Dios nos regala unas cosas impresionantes en su palabra. Números 23, vamos del verso 3 al 4. Voy a leerlo. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Entonces, está este profeta de los moabitas delante del mismísimo rey, le dice al rey: usted se queda acá un momentico, aquí al lado de los holocaustos, que yo voy a ir al monte, o sea, me voy a ir a un lugar apartado a buscar a Jehová. Es decir, se fue a buscar consejo de la palabra de Dios. Y le dice: yo te avisaré, o sea, espere un momentico que me hable Dios. Y en el verso 4 hay algo que me impresiona mucho, la primera parte. Y vino Dios al encuentro de Balaam. ¿Eso qué me enseñaba? Que sí, a veces tenemos que decirle a esa propuesta interesante, es decir, a ese hombre que me quiere influir, a esas riquezas del mundo: un momento, tengo que ir a consultar a la Biblia lo que Dios me dice. Y no importa quién esté delante de ti, si tienes a Cristo, si tengo la mirada en el corazón, la mirada en Cristo, si mi corazón, si yo debo confiar en que Cristo está en mí, yo debo ser plenamente convencido y tranquilo que no importa quién se pare delante de mí, hacerme una propuesta, con la autoridad que Dios me da, yo le digo: espere un momento, voy a ir a buscar, voy a orar y voy a esperar a ver qué me responde Dios. Y porque digo que algo que me impresiona, y es que vino Dios al encuentro de Balaam. ¿Qué quiere decir? Que cuando de verdad yo me acerco a Dios en oración, yo me acerco a Dios a buscar su palabra, Dios viene al encuentro de nosotros para hablarnos. Tengamos esa plena confianza, porque a veces llegamos sin fe a la palabra, y es que Dios no me habla, y es que Dios no me habla. Y yo les digo: tú estás leyendo la palabra de Dios, pero ¿le crees a Dios? Tú crees en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Le estás creyendo lo que es? Ay, no, pero es que lo que me dice no me gusta. ¿Dónde está tu corazón? Estás ignorando la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque cuando buscamos a Dios de corazón, Dios nos va a responder. Dios va a venir a ese encuentro. Y no importa, como les digo, hay que aprender a llegar allí. Y aquí, para que meditemos en este punto, yo no puedo pretender que si soy salvo, que si tengo a Cristo en mi corazón, yo no paso tiempo en la palabra de Dios. Yo no puedo pretender que si Cristo mora en mí, yo no paso tiempo en su palabra conociéndolo a Él, enamorándome de Él, buscándolo. Porque nada va a pasar en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, si no estamos en su palabra. El discipulado no es venir a sentarme y a escuchar a una persona pararse acá, un maestro, y entonces mi vida sigue desordenada, nada pasa, todo sigue igual. Entonces, como maestro les preguntamos: ¿está leyendo la palabra de Dios? Es que no me queda tiempo. Les decimos: 5 minutos. ¿No le alcanza 5 minutos para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo gasta mirando redes sociales apenas nos levantamos? Más de 5 minutos. Si vemos un historial, ¿cuánto tiempo pasas al día ahí aparece en el celular? ¿Y no te queda tiempo para leer la palabra de Dios? Y aún dices que es que tu iglesia no te ayuda, que es que tu maestro no te enseña. ¿Qué está pasando? Es que tú no quieres llegar al encuentro con la palabra de Dios. Por eso no podemos ignorar. La palabra de Dios es sí todos los días. Siempre debemos llegar ahí.
Y aquí un punto importante. ¿Para qué llegamos a la palabra de Dios? Para tomar decisiones. A veces nos cuesta. Sigamos en el pasaje. Números, allí está la parte del pasaje. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Para hacer cosa chica ni grande. Y aquí, primeramente, debemos llegar a meditar, y es que debemos aprender a esperar la respuesta de la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero que vayamos, aquí está, Salmo 37, verso 7. Salmo 37. Me gusta leer. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. A veces cuesta. Nos va a costar en nuestras vidas esperar la respuesta de Dios. Personalmente soy a veces muy ansioso. Víctor Iván muchas veces me dice: bueno, cálmese un momentico. Ellos me aconsejan en eso, calmado, porque me gusta tomar decisiones rápidamente. Sin embargo, Dios, en su palabra, es tan sabio. Guarda silencio, espera un momento. Puede que Dios te responda de una vez, te responda en una semana, o en un mes, o en un año. No sabemos. El tiempo de Dios es perfecto, pero debemos esperar, porque sabemos que las respuestas de Dios son para bien. Sea cual sea la respuesta que Dios nos dé, su respuesta es para bien. Y ¿saben una cosa? Muchas veces no confiamos o esperamos en ese tiempo. A veces lo hacemos a nuestra manera. Entonces le estoy pidiendo a Dios en oración para tomar una decisión y Dios no me responde, y como Dios no me responde, entonces ¿sabe qué? Yo quiero comprar esto para mi casa. Un ejemplo. Voy a ponerlo en oración, pero Dios no me responde, Dios no me responde. Se va a acabar la promoción, paso el tarjetazo. 48 cuotas. Entonces me endeudo con una tasa alta, porque ahorita están por las nubes las tasas, con la cuota de manejo altísima, pero yo no esperé a Dios, sino lo hice a mi manera. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a equivocar y nos va a doler. Nos va a doler porque tomamos la decisión mía y no esperamos acá. No esperamos acá, no estamos confiados, o inclusive a veces dudamos de la respuesta que Dios nos da, porque puede ser esa la otra. Puede que Dios nos responda y nos responda, pero ¿será que sí? ¿Será que sí le hago? ¿Será que no le hago? Esa es otra cosa que puede pasar pasando tiempo en la palabra de Dios, que Dios nos regala en su palabra. Y ¿saben una cosa? En Números 23:5 nos da una respuesta impresionante ante las decisiones que debemos tomar cuando Dios nos habla. Números 23, verso 5. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaán y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Entonces llegamos ante Dios, y aquí dice el pasaje que Jehová puso palabra en su boca, es decir, pasando tiempo en la lectura de la palabra de Dios, Dios le está diciendo: vaya y dé la respuesta que yo le quiero dar, la que yo le estoy mostrando. No la adornemos, ¿sí? Es que yo no sé qué, no la adornemos, porque dice:
la palabra que puso en su boca Jehová. Y lo impresionante, y le dice, y dile así, es decir, como yo Jehová te mostré, así tienes que ir a hablar al rey. Y en nuestras vidas, puede que tengamos la propuesta más impresionante para nuestras vidas, la persuasión más grande con hombres, con dinero, con estatus, que puede asegurarnos una calidad de vida para el resto de nuestra vida. Pero si Dios nos dice que no, debemos estar confiadamente tranquilos y pararnos delante del que esté, pararnos delante de quien esté allí. Puede ser el hombre más influyente del mundo, con más autoridad, con todos los reconocimientos, y decirle no, porque la autoridad de Dios que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo es mayor, y no debemos por qué sentir miedo. Y pueden decirnos, usted es muy bobo, ¿por qué no aprovecha? Usted es muy tonto, pero es que mire, usted tiene problemas, no tiene con qué alimentar, está pasando hambre. Véngase, vea, le doy todo esto. Qué pena, Dios me dice que no. Pues, así como dice la frase, pues de malas, debo aprender a confiar en lo que Dios me enseña en su palabra. Debo descansar en lo que Dios me está diciendo. O puede ser que Dios nos diga que sí, porque el pasaje dice ni cosa ni chica ni grande. Él no está diciendo que no o que sí, simplemente esperar en Dios. Pero puede decirnos que sí. Y si viene esta persona, puede ser usada por Dios para hacer provisión para mi hogar, sustento para mi vida, y es de Dios, y Dios me da respuesta en su palabra y me dice sí, acéptala. Wow, qué descanso. Yo creo que de algún otro modo todos acá hemos pasado por una circunstancia similar en nuestra vida, de tomar decisiones ante una circunstancia, un evento difícil o ante una persuasión, un desierto que estemos pasando en nuestras vidas. Todos lo hemos tenido que pasar por eso. Y cuando llega esta oportunidad y también decimos que sí, hemos llegado a la iglesia en acción de gracias, porque todos somos fieles testigos que hemos llegado a la iglesia a decir, gracias Dios por la respuesta que nos ha dado en el sí. Y eso que nos hace vivir tranquilos y confiados en que la respuesta es de Dios. Tengo provisión para mi hogar, provisión para mi vida, pero lo más importante, no me va a apartar de la palabra de Dios, no me va a apartar de mi edificación, no me va a apartar del discipulado, no me va a apartar de congregarme. Si participas en un ministerio, no me va a apartar del ministerio en el cual estoy sirviendo. Y esto debe desafiarnos muchísimo. Y esa es la invitación hoy, ¿sí? Yo debo entender que debo mantener la vista en Dios siempre. Y aquí para meditar en este punto, la primera y la última palabra que salga de mi boca debe ser conforme a la palabra de Dios. La primera y la última palabra que sale de mi boca. Y no en mi parecer o lo que yo creo o adornando la palabra. Es lo que dice y punto. Nada más. Es un desafío impresionante el que Dios me regalaba hoy en mi meditación. Y esto, ya vimos número 22.3, ok. Eso me lleva a concluir. Mantener la vista en el Señor me debe llevar a entender que a pesar que el mundo me quiera persuadir, ya lo vimos con hombres, con riquezas, para que desvíe la mirada en el Señor y en sus asuntos, en los asuntos de Dios, yo debo descansar confiadamente en que Cristo tiene la soberanía de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. Y por tanto, voy a tomar todas las decisiones en Él, en Cristo. Él está en mayúscula, cuando me refiero ahí a Cristo. Y esa es la invitación, a que estemos tomando todas las decisiones en Él.
y descansemos en Él. Y una invitación, si hoy nos visitas por primera vez o vienes asistiendo a la iglesia y Cristo no gobierna tu vida, Cristo no está en ti, yo te invito aquí con Dani y Juan José, te van a mostrar en la palabra de Dios, en unos versículos, cómo Dios puede llegar a gobernar tu vida, cómo Dios puede llegar a dirigir tu vida. Y esta es la decisión más importante que vas a tomar y será para provecho. Terminemos en oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por el desafío que hoy nos das, porque, Señor, nos muestra, Señor, que cuando somos hijos tuyos, Señor, debemos mantener esa mirada fija delante de ti. Y aunque el mundo nos quiera persuadir, tenemos tu palabra para llegar a ella confiadamente y descansar en ella para tomar decisiones para nuestra vida. Hoy te oramos, Señor, porque estemos llegando a ella, a tu palabra, y que nada, que lo que el mundo nos ofrezca nos aparte de ti, Señor, porque hemos decidido creer en ti. Y te oro, Señor, para que tú nos des crecimiento espiritual. Por lo demás, te entrego el resto de la tarde en tus manos, Señor, para que nos guardes, nos protejas, Señor, nos permitas pasar un momento también en familia. Y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, yo no sé. Señor. Ay, perdón. Señor. Ay, perdón. Sí, ya. Es que no vi qué pena, los invito, ya podemos ir. No olviden recoger a sus niños. El niño que no recoja queda como miembro de la iglesia. Ya. Sí.